esta mañana. Estamos enlazados, vamos a conversar con el señor Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, porque el gobierno oficializó una serie de medidas técnicas para mitigar la subida de los precios del petróleo. Pedro Gamio, ¿cómo le va? Qué bueno conversar con usted. Un gran abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A tus órdenes, con todo gusto. Pedro, se amplía el conjunto de combustibles que entran al Fondo de Estabilización. ¿Es esta una buena decisión? Es una medida que se estaba reclamando, pero ya es una receta conocida y, en mi opinión, resulta un analgésico, no una cura al problema de fondo. ¿A qué me refiero? En otros países hay ya en marcha programas para que el transporte mejore sustancialmente. Y en Perú tenemos una herramienta maravillosa que es el gas natural, que generaría un escudo de protección extraordinario en defensa de la economía de los hogares peruanos en momentos en que el precio de los derivados del petróleo es tan alto. Entonces, hemos logrado un avance. Hay 20.000 autos que en las últimas semanas han presentado su solicitud para convertirse a gas natural, pero falta hacer lo mismo con camiones de carga y con buses de transporte de personas. Podríamos lograr en un año cambiar 1.000 vehículos. No es una cifra utópica, porque hay en el mercado internacional buses a gas natural. ¿Y qué se lograría? El chatarreo de la unidad vieja, el tener un combustible más económico, mucho más económico y más limpio. Más limpio. Y lograr una solución que ayude a que esta norma, por ejemplo, tiene una vigencia de 3 meses. En 3 meses se va a volver a repetir el problema. La gente va a volver a decir, siguen los precios altos en el mercado internacional, se estima que estaremos cerca de los $100 el barril, hoy estamos un poquito por encima. Es decir, todo esto genera una situación que no se cura con esta medida, que si bien era reclamada, no es la solución. De acuerdo, Pedro. Sigamos analizando entonces esa perspectiva que nos planteas. Y de taquito un poco preguntarte por qué al Fondo de Estabilización nunca entra la gasolina de 95 y 97, que pueden ser de bajo consumo, pero son más limpias también. Por una idea equivocada de que ese combustible lo consume la gente que tiene más plata. Ese es un prejuicio absurdo, porque podríamos con el impuesto hacer que la gasolina de 90 cueste igual que la 84 o más barata, haciendo valer una norma que ya existe en el Perú hace varios años, que se llama el índice de nocividad, que dice: pague usted el impuesto más alto por el combustible más contaminante. Acá estamos haciendo al revés. Queda clarísimo. Ahora, ¿hasta cuándo y hasta cuánto puede aguantar un fondo de estabilización? Porque si le sigues poniendo dinero, puede ser un pozo sin fondo, Pedro. No es un pozo sin fondo. Es más, un estudio de Ocinermin nos ha demostrado que el fondo no cumple su lógica de ser un fondo revolvente y que llegue el beneficio a los que más lo necesitan. Ese es otro aspecto también a comentar. Pero hoy se está sacrificando la caja fiscal por 3 meses para ayudar a la economía de los peruanos. Eso lo entendemos, pero es un analgésico, no resuelve el problema. Y como tal, vamos a ir afectando más la caja fiscal, que no tiene hoy los recursos bollantes de antes, y no vamos a resolver el problema. Y en ese sentido, Pedro, ¿el Fondo de Estabilización, crees tú, aguantará el precio o hay posibilidad de que baje algunos puntos? Porque nunca ocurre que se traslade la baja al consumidor final. Con toda seguridad debo decir que no es una salida que nos resuelva el problema, y tampoco tiene la eficiencia que se espera. Así que si no se trabaja la solución de fondo, vamos a seguir dando vueltas, agravando la condición de los peruanos, que es el tema de fondo, porque en el mundo entero han subido las cosas. Así es. Estamos frente a una crisis grave que no se va a resolver en horas. Entonces, pongamos el pie en el acelerador en la reforma real, que implique avanzar
en la electromovilidad, que 10% según un estudio hecho por la cooperación alemana al 2030 podría estar con electromovilidad, pero un 90% no va a seguir con diésel y una flota vieja. Ese 90% debe de usar el beneficio que tenemos para 24 El gas años. natural, así es. Gas natural del lote 88 a un precio mucho más bajo que el precio más bajo que hay en el mundo. Es decir, el Perú tiene un privilegio que debe saber usar. De acuerdo. ¿Por qué la norma ha señalado que se va a modificar la operatividad del GLP? ¿Qué significa eso, Pedro? A ver, el GLP ahora ya estaba en el fondo, pero era el GLP envasado. Ahora se ha incluido el GLP a granel. El GLP a granel lo usa el transporte, lo usa la industria, el comercio. Lo que se hace es corregir algo que se estaba dando, que había un contrabando interno, porque es el mismo recurso y salía del mayorista destinado a un uso y en el camino se desviaba. Ahora, estando los dos en el fondo, ya no hay ese problema, pero el GLP no es el combustible que el Perú debe consumir masivamente, sino el gas natural, el gas metano. Entonces, estamos hablando de que por un lado el Estado ha sincerado y ha corregido una distorsión, pero por otro lado no estamos yendo a la necesaria solución de fondo. Correcto. Donde ya hay un avance, pero falta ponerle el peso mayor a esto. ¿Y de qué se trata esto del vale de descuento para los balones de gas? El vale de descuento significa que las familias que consumen solo un balón al mes, o sea, familias de escasos recursos, escasos ingresos, familias pobres, tienen la opción de un cupón de descuento que se ha anunciado que va a ir a 25 soles, es de 20 soles, para que le ayude en adquirir el balón de GLP. Si el balón de GLP está a 70 soles, le descuenta 25 soles y la familia paga la diferencia. Ya eso existe, se va a ampliar en cuanto al beneficio, y esa sí es una ayuda que sí funciona porque va a una familia con nombre y apellido. Claro. Que por su consumo eléctrico se concibe una familia de escasos ingresos. ¿Y es fácil de aplicar? ¿Hay bases de datos? ¿Hay acceso a los nombres de las familias que tienen en consumo un solo balón de gas? Sí, es un sistema que está muy bien manejado. Los INERMIN tiene el registro del consumo de las familias por lo que consumen de luz cada mes. Ahora, estas medidas ocurren en el marco del segundo día de paralización de sectores del transporte. Yo te quería preguntar, Pedro, si intuyes que esta es una medida más política que técnica. Es una medida más política que técnica porque se está aplicando una receta ya conocida que no necesariamente resuelve el problema y no es la primera protesta. Si vemos desde atrás, se viene dando este incentivo o este analgésico. Desde el gobierno de transición se viene perdonando impuestos, se viene devolviendo impuestos, como el selectivo al consumo, pero esto no resuelve el problema de fondo. En pocas palabras, ya es una medida conocida, no necesariamente eficiente, lo que yo he llamado, para que todos lo entendamos rápidamente, un analgésico. Eso no cura la enfermedad. Correcto. Voy a retomar lo que has planteado del uso de las energías naturales que tenemos. El gas está ahí por los próximos 20 a 24 años, es el cálculo hecho. No sé si se está haciendo más investigación para encontrar nuevos bolsones de gas en el país, sería interesante. Pero Pedro, el otro día tuve la oportunidad de estar en Talara y vi ahí un parque eólico extraordinario y pienso en el sur, el desarrollo de energías geotérmicas y nuestras caídas de ríos que podrían generar más hidroeléctricas. Es decir, Pedro, estamos desperdiciando enormes oportunidades. Para el sector eléctrico es correcto a tu apreciación. El utilizar más el sol y el viento abarataría la tarifa eléctrica que también se encarece con la crisis mundial. Así es. Y tenemos hoy todavía un tope de 5%. El gobierno ha aprobado una buena señal, ha dicho que vamos a ir al 20% al 2030. Bueno, ese camino también nos ayuda, pero hay que reconocer que no todo el Perú está lo suficientemente electrificado. El transporte no se mueve por electricidad y eso hace que el alcance de este cambio esté en el consumo eléctrico en los hogares. Es importante, pero no nos resuelve el problema del transporte. Solamente en un porcentaje que los estudios muestran que si hay decisión política llegaría al 10% del parque vehicular al 2030. Entonces, tenemos que avanzar en energías renovables porque la energía tiene dos campos, donde se usa la electricidad y donde se usa derivados del petróleo.
En ambos frentes tenemos que trabajar, en electricidad con renovables y en el caso del transporte, el uso directo por los hogares, utilizar para la llamada transición energética eficiente el gas natural, que ya quisieran la mayor parte de países del mundo tenerlo y al precio en el que el Perú se vende, que es un precio muy por debajo del mercado internacional. 30 segundos finales, Pedro. ¿El cambio de la matriz energética puede ser un esfuerzo únicamente estatal o necesita de la alianza con el privado? Necesita de la alianza con el privado porque el privado nos da la ejecución más rápida y tiene allí se concentra, digamos, la capacidad de realización y también los técnicos más preparados. Es verdad. Es verdad. Por decirte, las concesiones son generalmente con empresas privadas desde Tumbes a Tacna y podemos llegar a tener 150.000 conexiones por año, que es un ratio que nos llevaría a 750.000 personas que se benefician cada año con el gas. Son números gigantescos. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Gamio, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, hasta la próxima. Pedro Gamio es viceministro de Energía y Minas, ha estado con nosotros, un especialista de años en el tema y que conoce profundamente el tema de la energía, el petróleo.